Ya bien. Ok, lo vamos a utilizar. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos por favor a colocarnos de pie, vamos a orar para dar inicio al sermón de esta mañana. Señor, te damos gracias, te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque su palabra es viva y eficaz, Padre. Queremos pedirle, Señor, que su palabra mora en nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a escucharla, a entenderla y sobre todo, Señor, ser hacedores de ella. También le pido por mí, Señor, que sea usted usándome como instrumento de su bendición, porque es su palabra, Padre, y no la mía. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, gracias. Hermanos, ¿qué es lo primero que vemos en un caso al despertar y agarrar el teléfono? ¿Qué es lo primero que vemos al salir de nuestros hogares, agarrar el autobús o encender el auto? ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos observando y escuchando? Que de alguna manera esto nos puede afectar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? En las cosas que está viendo, en las cosas que está escuchando en el día a día. Y estas cosas pueden ser perjudicial para usted y para mí. Hermanos, resulta que vivimos en este mundo, un mundo donde aborrece a Dios, donde aborrece la palabra, y este mundo quiere moldearnos según a sus propósitos, y es alejarnos de Dios y hacernos pensar como el mundo piensa. Hermanos, vivimos en constante ataque. ¿Usted sabía eso? Constante ataque, pero déjeme decirle que estamos batallando algo, una batalla que muchos de nosotros no notamos, y es la batalla por nuestra mente. Cuando Pablo le dice en la carta aquella alusión de la armadura de Dios, donde nombra el yelmo de la salvación, ¿usted cree por qué? Era para proteger no solamente el cráneo, como los soldados, sino nuestra mente. El yelmo de la salvación, la palabra de Dios, para proteger nuestra mente. Así que Dios quiere, hermano, que nosotros, sus hijos, protejamos nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Vámonos a la palabra de Dios. Cuando leemos Romanos 12:2, ¿qué es lo que dice la palabra? Lo acabamos de cantar. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces leemos la palabra, pero a veces no la entendemos. Muchas veces la leemos, pero no la aplicamos a nuestras vidas. Hermano, y quiero que leamos este mismo versículo, pero en una versión diferente, para que podamos entender un poco más claro lo que el Señor nos está queriendo decir. Y en Dios habla hoy, la palabra dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hermanos, más claro, imposible. Ahí está la palabra de Dios. Hermano, y el sentido de no conformes a este siglo, no conformarse a este mundo, básicamente quiere decir a esta época, no te conformes a las corrientes, la forma de vivir de este mundo. Hermano, y todos nosotros la conocemos, la hemos vivido. Así que el Señor nos dice, no vivan ya según los criterios de esta época. ¿Y cuáles son los criterios de esta época? Un ejemplo muy fácil es que, por ejemplo, vemos a un niño de 4 años con una tablet viendo TikTok. Y para la madre esto resulta normal, porque el niño se está entreteniendo, está tranquilo, está ocupado y ella está tranquila.
Ahora podemos ver lo siguiente. ¿Está bien la forma en que la mamá está haciendo esto? No, pero esa es la forma de pensar de esa persona, de aquí desde el ejemplo. O sea que el Señor nos dice, cambien su forma de pensar para que así cambien su forma de vivir. Hermanos, el mundo está en constante búsqueda de moldear nuestra mente. Y esto lo vemos cuando encendemos el televisor, cuando vemos las redes sociales, vemos en cómo estas cosas nos quieren llevar a pensar diferente y a decir las cosas diferentes. Pero resulta, hermanos, que el cristiano es llamado a vivir diferente. El cristiano es llamado a pensar diferente, a expresarse diferente y a hacer las cosas diferentes a como el mundo tiene por costumbre. O sea, tenemos que diferenciarnos del día a día. Tenemos que diferenciarnos de los demás. Y esto es transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, nuestra forma de pensar. ¿Se ha puesto a pensar que nuestra forma de pensar es importante? Sí, hermano. Fíjense lo siguiente en esta ilustración. Estaban dos médicos en un lugar psiquiátrico a punto de darle de alta a dos pacientes. Resulta que estos médicos se ponen de acuerdo y dicen que van a colocarle una prueba a estos pacientes para ver si estaban con las capacidades para salir. Resulta que ese día empezó a llover fuertemente. Los doctores decidieron abrir las puertas, las ventanas del comedor y empezó a entrar, hermanos, el fuerte viento acompañado con la lluvia. Obviamente mojó gran parte del piso y el viento empezó a mover y a tumbar servilletas, platos desechables, cosas livianas. Pero prácticamente hubo un desastre en ese comedor. Llaman a los dos pacientes y les dicen lo siguiente: sequen y ordenen el lugar. Y les entregan un coleto y un trapo. Resulta que los dos pacientes empezaron a secar el piso, a secar, a ordenar, pero el fuerte viento y la lluvia no los dejaba terminar. Ellos lograron terminar hasta que dejó de llover, hasta que dejó de entrar agua y hasta que dejó de entrar el fuerte viento. Luego de esto, los médicos decidieron que los dos pacientes no estaban en condiciones para salir. ¿Saben por qué? Porque ellos habían dicho que si los dos pacientes iban primero a secar el piso y a ordenar sin antes cerrar la ventana, esto indicaba que estaban pensando de una manera errónea y no era la forma correcta. Así que estos dos pacientes continuaron encerrados en el lugar psiquiátrico. Hermanos, este es el problema con muchos de nosotros. Queremos solucionar cosas, queremos hacer, queremos cambiar, queremos mejorar, queremos hacer muchas cosas y resulta que nos cansamos, nos agotamos y decimos que no puedo cambiar, no puedo hacerlo. Hermano, y es porque usted no está dirigiéndose a la raíz del asunto. No se está dirigiendo directamente a la ventana. Y no es la ventana de su casa. En este caso la ventana es nuestra mente, hermano. Estamos dejando pasar muchas cosas por aquí que están creando un caos, un desorden, que están mojando nuestra mente, nuestras paredes, nuestra mente, están haciendo un desorden, todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente. Y no vamos a la raíz del asunto. Hermanos, hemos estado por mucho tiempo así, queriendo hacer las cosas y no podemos, queriendo cambiar y no podemos, queriendo pensar diferente y no podemos. Y déjenme decirle que el asunto no está en cómo lo dices o en cómo lo haces. El asunto está en cómo estás pensando. Hermano, y esto no es psicología. Esto es Romanos 12:2. Y cuando lo volvemos a leer, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hermanos, nuestra forma de pensar es la raíz de todo. Haga el siguiente ejercicio. Piensa en algo que le pasó hace mucho tiempo, sea bueno, sea malo para usted, triste o alegre, y usted se va a dar cuenta que en poco tiempo va a empezar a sentirse diferente a como estaba cuando inició a pensar. Y si alguien le quiere preguntar algo, usted va a responder diferente. ¿Qué le quiero decir? Que su forma de pensar, como usted piense, usted se va a sentir de una manera. Y en la manera en que usted piense, se va a sentir diferente.
y como se sienta, usted va a actuar. Así que la raíz de todo, hermano, es la forma de pensar. Si quieres cambiar esos sentimientos que no te agradan, esa forma en que te sientes en las noches, en las mañanas, durante el día, si quieres cambiar esos sentimientos, esa forma de pensar, hermanos, tienes que renovarte por medio de tu entendimiento. O sea, cambiar tu forma de pensar para que así cambies tu forma de vivir y de hacer las cosas. Hermanos, ¿y cómo hacemos eso? Porque es muy fácil leer la palabra, escucharla, pero ¿cómo ya yo sé que tengo que cambiar mi forma de pensar, ya sé que tengo que cambiar mi forma de hacer las cosas, pero yo, ¿cómo hago para hacer eso? Básicamente la palabra que aquí usa el escritor Pablo es transformaos. Y ese transformaos, hermanos, quiere decir básicamente el lenguaje actual, metamorfosis. ¿Y usted ha escuchado esa palabra? ¿La has visto alguna vez en algún animal? La mariposa. El Señor usó este vivo ejemplo para que entendamos cómo es la transformación por medio de la renovación. Y hermanos, vemos aquí este gran cambio. Primero es una oruga, luego pasa la crisálida, pasa el tiempo y cuando venimos a ver ya es una mariposa. El Señor quiere que nosotros tengamos una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, y eso no es diario. Pero eso es diario, perdón. Eso no es de semanas. Eso no es de que hoy hice y luego lo hice dentro de 4 días. Eso no es así, hermano. Un ejemplo muy básico, muy sencillo. ¿Cuántas veces usted come al mes? 90 aproximadamente. 90, ¿no? Pero vamos a ponerlo más simple. Algunos comen 3 veces al día. Yo en oportunidades no tengo hambre como 2 veces al día. Pero lo que le quiero decir, usted come todos los días. Sí, y gloria a Dios por eso. ¿Usted bebe agua todos los días? Sí. Y esto que voy a decir tal vez suene un poco gracioso, pero no es el hecho. ¿Qué sucede cuando usted no se baña durante 3 días? Hermanos, la fetidez. La hermana conoce desafortunadamente gente que no se baña, pero la fetidez quiere decir que es grande. El olor que usted puede emanar si no se baña todos los días es grande. Si usted no come por lo menos una vez al día, usted va a estar debilitado, va a estar sin fuerzas para caminar, sin ganas de hacer las cosas. Se puede desmayar en cualquier momento. Y si no toma agua lo suficiente o no toma nada de líquido por algunos días, usted puede, hermano, simplemente morir. Dicen algunos estudios que cierta cantidad de días sin tomar agua, usted muere. Ahora, ¿qué pasa con la parte espiritual? ¿Acaso es más importante el cuerpo que nuestra vida espiritual? Las dos son importantes, ¿verdad? Pero no tiene más peso que la otra. Así que, hermano, ¿cómo podemos hacer la renovación diaria en nuestra parte espiritual? Hermanos, de la misma manera como nosotros corremos a agarrar el cargador del teléfono. Buscar la palabra de Dios, leerla, dedicarle tiempo a la oración, dedicarle un tiempo en el día para que usted abra su Biblia y la pueda leer, dedicarle un tiempo para que usted pueda aplicarla a su vida y hacer los cambios. Oye, acabo de leer esto, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué cambios tengo que hacer para yo cumplir con esta palabra? Y hermanos, también lo importante es dedicarle tiempo a la oración. Un caso muy particular. La palabra dice, orad sin... Si usted ora hoy domingo, se acuesta sin orar, llega el lunes, martes, miércoles, ya el jueves, se tuvo un inconveniente, un problema financiero, un problema de trabajo y se acuerda orar. Oye, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, empieza a orar el jueves otra vez. ¿Usted cree que usted está aplicando la renovación a su vida? No, mi hermano, sencillamente no. Y esto no es religión, hermano, esto es relación. La palabra dice, hermano, que hagamos eso. Y si no lo hacemos, no nos estamos renovando. Porque es muy fácil leer una palabra, un versículo, y decir que lo hagas a otra persona. Hazlo. Pero si lo estás aplicando a tu vida, tienes la autoridad para hacerlo.
Pero si no lo estás aplicando a tu vida, ¿usted cree que está aplicando la renovación a su vida? No, hermano, porque estás leyendo la palabra y no la estás cumpliendo. Hermanos, Satanás buscará por todos los medios de ganar tu mente. Por eso nosotros tenemos que andar siempre, hermano, con la armadura puesta, el yelmo de la salvación, leyendo la palabra. Porque muchos son los que quieren cambiar sus vidas. Y no me refiero a un estado financiero, no me refiero a un estado de educación, sino cambiar su forma de hacer las cosas, cambiar la forma de decir sus cosas, cambiar la forma de pensar. Pero son pocos los que lo logran. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque usted no va a la raíz del asunto. Supongamos de esta manera, te lo voy a resumir fácilmente. ¿Qué estás viendo cuando estás a solas en tu teléfono? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Que no te ayudan con la renovación de tu mente. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? Que te ayudan a pensar diferente a lo que la palabra de Dios dice. Ejemplo, las redes sociales. Muchas veces vemos cosas en las redes sociales que nosotros no deberíamos de ver. Y digamos que ese no es tanto el problema, porque usted prende el teléfono y va a ver cantidad de cosas. El problema está en que usted ve lo que no debe ver, pero luego se pone a pensar en lo que vio. Ese es el problema real. Ese es el problema. Hermanos, la tentación inicia en tus deseos. Y si tienes deseos, es porque lo has pensado. Si usted no piensa en aquello que para usted es de tentación, es de tropiezo, si usted no piensa en eso, usted no va a tener esa seducción al pecado. Si usted piensa que tiene una falla, por ejemplo, oye, me cuesta leer la palabra, y si usted empieza a pensar, no puedo leer la palabra, me cuesta leerla, ¿usted cree que la va a leer? No la va a leer, porque estás pensando en lo que no puedes, y no estás pensando en lo que sí deberías hacer. Hermanos, vivimos siempre con cosas del pasado, pensando en cosas del pasado. Que si mi papá me hizo esto, que si mi mamá me hizo esto, que si aquella persona me traicionó, aquel me mintió, o aquí en la iglesia, un hermano no me saludó, el pastor me habló fuerte, el pastor no se sonrió. Hermanos, y vivimos pensando en cosas que nos han marcado la vida, de alguna manera. Y eso nos lleva a pensar diferente, a actuar diferente y decir las cosas diferentes. Muchas veces podemos decir esto: ¿cómo voy a orar si acabo de pecar? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si no me siento digno de ir a escuchar la palabra? Hermanos, estos son pensamientos que el enemigo quiere que usted piense. Hay estudios, hermanos, que revelan que la mente no descansa. Está en constante movimiento, pensando cada cosa, cada rato. Se ha puesto a pensar en la cantidad de cosas que se vienen a su mente. Son muchas durante el día. Muchos pensamientos, muchas ideas, muchas cosas que vienen a su mente. Hermanos, y si su mente no está alineada con la palabra de Dios, básicamente va a ser una mente ociosa. Y una mente ociosa es el taller preferido del diablo. ¿Usted sabía eso? Tengo dos frases que leí hace tiempo y me gustaron mucho. Una de ellas es lo siguiente: yo no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza. Esto se refiere a los pensamientos que vienen. No puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellas hagan nido en mi cabeza. Y hay otra frase muy parecida, pero un poquito más contundente, y es que dice que no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellas defequen sobre mi cabeza. Hermanos, esto quiere decir que usted sí puede hacer algo con todos esos pensamientos que le vienen durante el día. Es inevitable. El hecho de que usted lo piense no quiere decir que esté en pecado o que no sea digno. Es porque naturalmente todos esos pensamientos van a venir a su mente. Todos, al día, a cada rato. Y muchos, hermanos, son inevitables. Pero déjeme decirle, hermano, que sí podemos hacer algo con esos pensamientos.
Sí podemos hacerlo. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que dice, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, hermanos, que sí podemos hacer algo con todos esos pensamientos. Llevarlos a la obediencia de Cristo. Hermanos, por ejemplo, si usted piensa algo que no es agradable a Dios, ¿qué tiene que hacer con ese pensamiento? Desecharlo, hermano. Lanzarlo a la basura. Sí podemos hacer algo con todos esos pensamientos. Hermanos, cuando leemos Filipenses 4, versículo 8, vemos lo que el Señor nos está diciendo, qué es lo que debemos hacer. Por lo demás, está hablando de todo el capítulo, pero además de eso está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué estás pensando, hermano? ¿Qué estabas pensando ayer antes de venir a la iglesia? Antes de decidir si venías o no. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué estabas pensando esta mañana? ¿O qué estabas pensando hace semanas atrás con algo que te pasó? Hermano, déjeme decirle que mi día a día se resume en esta frase. En esto pensar. En eso se resume mi día a día, todos los días, al despertarme, al levantarme, en esto pensar. Y no me estoy refiriendo, hermano, que solo pienses en Filipenses 4:8. Es válido, lo puedes hacer, lo puedes anotar, lo puedes memorizar. Pero en esto pensar es en todo lo que aquí aparece. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pero sí, hay aplicaciones a su vida. ¿Qué es Apocalipsis? Algo el Señor le estará mostrando ahí. En esto pensar toda la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿cómo usted podrá decir en momentos difíciles, en momentos en que le lleguen esos pensamientos a su mente, usted cómo podrá decir en esto pensar si usted no está leyendo la palabra de Dios? ¿En qué va a pensar? ¿En qué va a pensar cuando le llegue una dificultad grande a su vida, una adversidad, y usted diga, en esto pensar? Pero, ¿qué va a pensar si usted no ha orado? Si usted no ha leído la palabra, si usted no la ha aplicado a su vida, si usted la lee y no la aplica, ¿en qué vas a pensar? Hermanos, tenemos que aplicar eso diariamente en nuestras vidas. Porque es muy fácil, hermanos, es abrir la Biblia, buscar un versículo, un capítulo, un versículo y leerlo. Eso, hermanos, es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Pero, hermano, leer la palabra, aplicarla a tu vida y luego enseñarla, hermanos, eso es lo difícil. Y tenemos que hacerlo mediante de la transformación, mediante la renovación. Así como comemos todos los días, tenemos que alimentarnos de esto todos los días. Así como le escribimos todos los días a alguien, tenemos que buscar la oración todos los días. Hermanos, que sea un hábito. Porque es fácil, hermano, decir, un ejemplo, bueno, hoy estoy cansado, hoy no voy a la iglesia. Y es válido, estás cansado. Pero ¿qué te hace pensar que sí puedes ir al trabajo y a la iglesia faltar? ¿Cuál tiene mayor responsabilidad o mayor peso? Lo dejo para usted en su mente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Usted pensó que hoy estaba cansado para venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Resulta que las semanas que vienen también piensa lo mismo. Oye, tuve una semana fuerte de trabajo. Tuve una semana agotadora. Ayer no dormí y tuve que ir al trabajo desvelado y fui a trabajar. Pero hoy domingo voy a descansar. Y usted está pensando de una forma objetiva, según sus criterios. Pero ¿qué pasa, hermano, con este pensamiento? Cuando usted viene a ver, ya ha hecho un hábito en su vida. Y cuando llega los domingos, ¿qué va a querer hacer usted? ¿Va a querer venir a la iglesia o va a querer quedarse en su casa descansando? Creo que va a ganar lo segundo. Hermanos, esto es algo
Y no es en cómo lo dices o en cómo lo haces, sino es en cómo lo estás pensando. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen que estar alineados con la palabra de Dios. La palabra nos dice, hermano, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabía eso? Y le voy a preguntar lo siguiente. ¿Usted quiere, hermano? Y me responde con un amén. ¿Usted quiere tener la mente de Cristo? Amén. Amén. De nuevo, hermano. ¿Usted quiere tener la mente de Cristo? Amén. Hermano, pues tendrás que desechar muchas cosas en tu vida. ¿Lo has pensado? Si quieres tener la mente de Cristo, tendrás que empezar a desechar muchas cosas en tu vida. La forma de pensar que tienes, la forma de decir las cosas. Tiene que existir, hermano, un cambio. Ahora, ¿qué cosas tendrás que desechar en tu vida? ¿Qué cosas tendrás que dejar de pensar? ¿Qué cosas tendrás que empezar a tomar y apropiarte para hacerlo? Hermano, si usted se llena de la palabra de Dios, su mente estará alineada, compaginada con la mente de Cristo. Porque así usted va a perdonar como Cristo perdonó. Así usted va a amar como Dios nos ama. Así usted va a aprender a decir las cosas como el Señor quiere que uno las diga. Y usted va a aprender a pensar así como Cristo pensó y vivió aquí en esta tierra para testimonio de nosotros. Hermanos, si piensas como Cristo, vas a entender tu rol. Si estamos renovando de una forma bíblica nuestra vida, vamos a entender nuestro rol como cristianos y vamos a entender nuestro rol como iglesia, siempre y cuando nos mantengamos en la renovación diaria, hermano, diaria. Porque pasa lo siguiente, muchas veces decimos, oye, yo pienso esto, cualquier cosa, oye, yo pienso esto de esto. Pero ¿se ha puesto a pensar qué piensa Dios al respecto? Que yo pienso esto de esto. ¿Qué pensará Dios? Yo pienso que esto es así, de esta manera. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Estoy alineado con la palabra? Si usted empieza a revisar y se da cuenta que no, su pensamiento está errado. Es un criterio propio. Así que, hermanos, ¿estará bien lo que haces? ¿Estará bien en la forma en que piensas de la iglesia? ¿Estará bien en la forma en que piensas del trabajo? ¿Estará bien en la forma en que piensas del liderazgo? ¿Estará bien en la forma en que utilizas las palabras? ¿Estará bien en la forma en que tratas a tu vecino? ¿Estará bien en la forma en que haces tu trabajo? ¿Estará bien la forma en que utilizas tu teléfono? Hermano, estas cosas nos ayudan a pensar y no es para amedrentarnos, sino es para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Siempre me gusta, hermano, citar el momento de Adán y Eva. ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? Los tentó. Resulta que Dios le dijo algo a Adán y Eva y se acerca Satanás y le dice, con que Dios os ha dicho. Empezó a manipular su mente, hacerle cambiar su pensamiento. Con que Dios os ha dicho que de todos los frutos de los árboles del huerto del Edén no puedes comer. Con que Dios os ha dicho. Resulta que viene Eva y le dice, no, aquel fruto que está allá en medio del huerto, de ese no podemos comer, de ese fruto. Y le dice Satanás, mentira, no vas a morir, sino que vivirás, tendrás los ojos abiertos, verás esto, tendrás la inteligencia, harás lo otro. ¿Qué cree usted que pasó? Lo estamos viviendo hoy en día. Satanás quiere cambiar tu mente, manipularla, llena de mentiras. Y va a ser muy fácil si usted no se apega a la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Así que, hermanos, estamos en una guerra por nuestra mente y tenemos que prepararnos diariamente para estar en esa batalla. Quiero que leamos, hermanos, 1 Corintios 13:11. La palabra de Dios, hermanos, nos dice lo siguiente.
cuando yo era niño, vean esto, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto implica, hermano, un cambio en nuestras vidas, constantemente. ¿Usted en este momento es niño? No. Usted tenía una forma de pensar de niño, ¿cierto? De las cosas, tenía proyectos, pensamientos. Ahora usted es grande y su forma de pensar es muy distinta a cuando tenía 5 años, o tenía 8 años, hasta 10 años todavía. Así que, hermanos, esto implica que tiene que haber esa transformación, esa metamorfosis diaria, ese cambio diario, pero de una forma bíblica. Cuando leemos Filipenses 4:8, el Señor nos está diciendo nuevamente, por lo demás, ya todo lo que ya saben, por todo lo que escucharon, lo que ya han leído, lo que ya han aplicado a su vida, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si su pensamiento, nada más y nada menos, lo filtra con este versículo, y usted puede empezar a decir, oye, estoy pensando esto, lo que sea, pero ¿es verdadero? Ya si es verdadero, pasa el filtro, una parte del filtro. Oye, no es verdadero, táchelo a la basura. Ahora, lo que estoy pensando es honesto. Oye, no, con más razón no pasó el filtro. Oye, lo que estoy pensando es algo amable, lo que estoy pensando es de buen nombre, tiene virtud alguna, se puede nombrar, lo puedo decir, o sea, tiene algo de alabanza, o sea, alaba al Señor, glorifica a Dios. Y el siguiente versículo, hermano, Romanos 12:2, Dios habla hoy, en esta versión, nos está terminando de decir lo que tenemos que hacer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien. Necesitamos cambiar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hermanos, yo no le puedo explicar, sí puedo, pero no le puedo explicar por qué. Lo que es grato, lo que es perfecto, lo que es bueno, porque usted tiene que experimentarlo en su vida. Si usted cambia su forma de pensar y está alineada con la de Dios, ora, lee, aplica su vida, usted va a entender, sin explicaciones de nadie, lo que es grato, lo que es perfecto y lo que es bueno, la voluntad de Dios. Y eso usted tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo, tiene que sentirlo día a día, hermano. No escucharlo de más nadie, usted con el Señor. Así que, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar para finalizar el servicio, el sermón de esta mañana. Pero antes, hermanos, quiero que leamos todos juntos a la cuenta de 3 este versículo en esta versión. 1, 2, 3. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor. Te alabamos, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, Padre. Queremos pedirle, Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted transformando nuestras vidas a ver las cosas que tenemos que desechar, Señor, y empezar el cambio desde ahora en adelante, a lo largo de nuestros días aquí en la tierra. Señor, le pedimos que nos ayude, Señor, a llevar nuestra palabra para ser hacedores de ella, para luego enseñarla, Señor. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento.